Aupa, ¿qué tal? Seguimos en esta serie de vídeos introductorios a OpenGL. En el anterior vídeo hicimos una parada en el camino para revisar todo lo que habíamos programado hasta llegar a nuestro triángulo y así poder reposar un poco todos los conceptos que habíamos introducido hasta ese momento. En el día de hoy va a haber una especie de varias partes, por así decirlo, dentro del vídeo. Una primera quizás un poquito más teórica para luego pasar ya a programar lo que nos ocupa. ¿Qué vamos a ver hoy? Bueno, pues vamos a ver algo que es bastante importante a la hora de dibujar gráficos utilizando OpenGL. Hasta ahora veíamos cómo pintábamos un triángulo y utilizábamos eh, esas funciones pues, para, tanto para cargar las posiciones de los puntos del triángulo, colores y demás, ¿no? Y al final lo que venía a ser es que dibujábamos el triángulo gracias a que es una primitiva propia de OpenGL. La realidad es que es lo habitual cuando vamos a dibujar cualquier objeto o cualquier figura en OpenGL, es utilizar conjuntos de triángulos. Al final, todas las figuras que queramos dibujar o todos los elementos que queramos dibujar pueden ser fácilmente descompuestos o no tan fácilmente descompuestos, pero pueden ser descompuestos de alguna forma en triángulos. Entonces, esa es la forma en la que OpenGL trabaja, dibujando triángulos, por así decirlo. Entonces hoy vamos a empezar a ver cómo llegamos a ese punto, ¿no? Y cómo lo que puede ser, pues en nuestro caso, que vamos a hacer un cuadrado, descomponerlo en dos triángulos, y eso quiere decir que habrá puntos de ese cuadrado que estén en ambos triángulos. Y ahí es donde vamos a ver cómo podemos optimizar de alguna forma nuestro programa, ¿no? Para que, pues bueno, no necesitamos darle 6 puntos porque tenemos dos triángulos, sino que con cuatro y con ciertos índices vamos a poder decirle a nuestro programa que dibuje ese cuadrado que deseamos, ¿verdad? Esto en una cosa muy sencilla, como puede ser un cuadrado, pero en objetos más complejos, en personajes, por ejemplo, en un cubo o en cualquier otro tipo de elemento que queramos dibujar, pues evidentemente es algo más complejo y ese poder de simplificación pues nos va a ayudar mucho, ¿no? Entonces, bueno, pues como veis aquí, vamos a tener, aquí veis en pantalla un plano cartesiano, ¿vale? Vamos a suponer que estamos entre los límites estos que veis aquí amarillos, entre -0,5 y 0,5, un poco siguiendo lo que teníamos con los puntos de los triángulos, ¿verdad? Entonces, lo que queremos dibujar es un cuadrado, ¿vale? Entonces, con triángulos pues la forma más sencilla es un par de triángulos, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a hacer bastante sencillo y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a dibujar primero un triángulo que va a tener este punto de aquí, que lo estoy pintando en azul, este puntito de aquí y este puntito de aquí, ¿vale? Ya veis que las coordenadas en este caso son pues x menos 0,5 y 0,5, en este caso serían x menos 0,5 y menos 0,5 y en este caso tendríamos x 0,5 y menos 0,5, ¿vale? Entonces, ya que tendríamos esto, bueno, si me permitís, voy a dibujarlo a mano alzada, ¿vale? A ver qué tal sale, a ver si mi pulso me lo permite. Vale, parece ser que bastante bien. Bueno, habrá que hacerlo a tramos. Vale, ahí tendríamos un lado del triángulo, luego tendríamos este lado de aquí, más o menos, ¿vale? Y por último, tendríamos, pues lo que sería un poco la hipotenusa, ¿verdad? A ver si somos capaces de dibujarlo medianamente bien, aunque sea un esbozo. Vale, ya tendríamos el primer triángulo, ¿vale? De hecho, si queremos ya ser un poco más exquisitos, marcaríamos este como el vértice cero, este de aquí lo tendríamos como el vértice uno y este de aquí tendríamos como el vértice 2, ¿vale? La realidad es que si queremos un cuadrado, necesitamos un vértice más, que es este de aquí. Y además necesitaríamos crear otro triángulo, ¿vale? ¿Cuál va a ser este triángulo? Pues mágicamente el que voy a pintar, le vamos a cambiar de color también para hacerlo un poco más vistoso, con un naranja quizás. ¿Cuál va a ser ese triángulo? Pues el definido entre estos vértices de aquí, entre el cero, el que vamos a denominar el vértice 3, que es este de aquí, ¿vale? Y el vértice 2, ¿vale? Bueno, vamos a decir que no es que esté siendo muy bueno este triángulo, pero es avanzado, así que nos hacemos una idea. Y con la formación de estos dos triángulos tendríamos nuestro cuadrado. Claro, ¿qué sucede? Que si lo hiciéramos como hasta ahora, necesitaríamos definir
3 vértices para cada triángulo, por tanto serían 6. ¿Qué sucede? Que como queremos dibujar un cuadrado, vemos que aquí hay vértices compartidos, por ejemplo, este de aquí y este de aquí son compartidos, y lo que tenemos que decirle a OpenGL en este caso es el orden que queremos seguir con respecto a estos puntos. Es decir, básicamente, nosotros tendríamos, voy a cambiar de color y me voy a ir al negro, nosotros tendríamos un primer triángulo formado por el vértice 0, por el vértice 1 y por el vértice 2, y un segundo triángulo formado por el vértice 0, el vértice 2, el vértice 3, ¿vale? Entonces, ¿qué le vamos a decir a OpenGL nosotros? Nosotros solo le vamos a dar estos 4 puntos con sus respectivas coordenadas, las coordenadas del V0, V1, V2 y V3. Pero, además, ahora le vamos a decir em, cómo vamos a formar cada uno de los triángulos. Y para eso lo que le vamos a decir es los índices de cada triángulo. De esa forma lo que conseguimos es, tenemos 6 índices, pero solo vamos a tener 4 posiciones en el plano, ¿vale? Y así no tenemos 6 posiciones, tendremos 4, pero vamos a decirle en qué orden queremos hacer para cada uno de los triángulos, ¿vale? ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues de una forma muy sencilla, utilizando lo que se llaman EVOs, ¿vale? Esos EVOs que son del inglés, en castellano sería EBO, ¿vale? ¿Os acordáis el VAO, el VBO? Bueno, pues ahora tenemos el EBO, ¿vale? Element Buffer Object, ¿vale? En esos Element Buffer Object, nosotros lo que vamos a almacenar son esas posiciones, esos índices, para decirle a OpenGL, oye, quiero dibujar de esos puntos que te he dado ya, porque también se los vamos a tener que dar, esos puntos en el plano, fíjate cómo te voy a dar el orden de los triángulos, ¿vale? Y de esta forma, él va a ser capaz de pintar los 4 puntos sin necesidad de que nosotros le demos 6 vértices, 3 por cada triángulo. Eso va a ser lo siguiente que vamos a hacer. Así que ahora, si os parece bien, nos vamos al código y empezamos con ello. Bueno, pues ya estamos en el código y nada, lo primero que vamos a hacer va a ser adaptar nuestro array de vértices, ¿vale? A lo que habíamos comentado en el momento del dibujado previo, ¿vale? Teníamos, si no recordamos mal, 4 vértices numerados del 0 al 3, ¿vale? Que teníamos dibujados, así que si os parece bien, vamos a poner esos 4 vértices en el array este que teníamos, ¿vale? Estas posiciones ya no nos aplican, así que las voy a eliminar, las X y las Y, por lo menos las Z las vamos a mantener, y voy a añadir una posición más para Z. Vale. Bueno, pues entonces el V0 que teníamos estaba en la posición X menos 0,5, ¿vale? 0,5F y 0,5. 0,5, ¿vale? Float. Vale, perfecto. Ese sería el V0. El V1 lo teníamos en el X menos 0,5 y menos 0,5, ¿vale? Eso es. Perfecto. Vale. El V2 lo teníamos en el X 0,5 y en la Y menos 0,5, ¿vale? Con esos 3 primeros construíamos el primer triángulo, ¿vale? Y teníamos el cuarto vértice, que era el V3, que lo teníamos en X 0,5 y 0,5, ¿vale? Y la Z, evidentemente, pues un 0, ¿vale? Eso es lo que tendríamos eh, los 4 puntos de nuestro cuadrado, ¿vale? Ahora lo siguiente que tenemos que hacer, que era un poco lo interesante de este vídeo, es declarar un nuevo array de índices, ¿vale? Ya voy a llamar así índices, ¿vale? Sin complicarnos más la vida, en el que vamos a decirle a OpenGL cómo tiene que crear esos 2 triángulos, ¿vale? Si recordamos, el primer triángulo lo generábamos utilizando los vértices 0, 1 y 2, es decir, 0, 1 y 2, estos 3 primeros vértices los usábamos para ese primer triángulo, ¿vale? De hecho, lo vamos a poner aquí, primer triángulo. Vale, y el segundo triángulo lo generábamos con los vértices 0, 2 y 3, ¿vale? Y ahí teníamos ese segundo triángulo, ¿vale? OpenGL sabe que al dibujar esos 2 triángulos lo que va a conseguir es un cuadrado, ¿de acuerdo? Eso con respecto a puntos y posiciones, ¿vale? Ahora ya con respecto a ya propiamente dicho OpenGL, claro, hay que decirle cómo le vamos a pasar esos índices, ¿vale? Lo que vamos a crear aquí ya es un EBO, ¿vale? Un Element Buffer Object. Un EBO no deja de ser un buffer más, así que lo que vamos a hacer va a ser generarlo, ¿vale? glgen buffers, en este caso queremos uno, y que nos guarde esa referencia en la variable que acabamos de crear, EBO, ¿vale? Ahí se va a quedar ese ID que nos da OpenGL, ¿de acuerdo? Y el siguiente paso, ¿qué va a ser? Y por cierto, penúltimo,
lo vamos a hacer aquí. Justo después de pasarle las posiciones de los vértices, le vamos a pasar nuestro array de índices, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues bastante parecido a como lo estamos haciendo arriba con los vértices, ¿vale? Vamos a utilizar la misma función inicialmente, glBindBuffer, pero en este caso no le vamos a pasar no le vamos a pasar glArrayBuffer, sino le vamos a pasar glElementArrayBuffer, ¿vale? Le decimos que es un array buffer de elementos, ¿vale? Y evidentemente, pues le decimos que ese array buffer que queremos activar es el que tenemos en la variable EBO, ¿vale? EBO. Vale, luego, ¿qué vamos a hacer? Pues lo mismo, le vamos a pasar la información propiamente dicha de los índices, ¿vale? ¿Cómo? Con glBufferData y aquí bastante parecido. Le vamos a decir que es de tipo elementArrayBuffer, eso no cambia. Le vamos a decir el tamaño de ese array, perdón, este sería de ese array de índices, ¿vale? Le pasamos los índices, por supuesto. Y por último le decimos glStaticDraw porque lo que vamos a hacer va a ser modificar una vez y dibujar varias veces, ¿vale? Por eso utilizamos este enum de aquí, ¿de acuerdo? Vale, y por último, y casi casi, no sé si lo más importante, pero sin esto seguro que no pintamos, vamos a tener que hacer un pequeño cambio dentro del loop de renderizado. Y es que ya no vamos a utilizar glDrawArrays, porque lo que vamos a utilizar va a ser glDrawElements. ¿De acuerdo? Esta es una nueva función que vamos a utilizar. Le vamos a decir que siga pintando triángulos. Le vamos a decir que son 6 los vértices que va a tener que pintar. Él ahora ya sabe cómo están organizados esos 6 vértices, con los índices que le hemos dicho. Le vamos a decir que esos vértices son de tipo unsignedInt, ¿vale? Un entero sin signo, que es como habíamos declarado ese array de índices. Y le vamos a decir que el primer índice se lo va a encontrar en la posición 0 de ese array. ¿De acuerdo? Así que con eso, en principio, tendríamos que ser capaces de ver un cuadrado. Vamos a ver si es cierto. Bueno, compilamos, algo nos hemos comido por aquí. Efectivamente, nos falta un punto y coma. Así que volvemos a compilar. Parece que ahora compila bien. Ejecutamos y, bueno, evidentemente me vais a decir, Igor, eso no es un cuadrado. No, no es un cuadrado, es un rectángulo. Pero la realidad es que por posiciones, nosotros lo que estamos pintando aquí es un cuadrado, ¿vale? ¿Cuál es el problema aquí? Pues primero, el problema es que nuestra ventana es rectangular, ¿vale? Es de 800 por 600, si recordáis que la hicimos de ese tamaño. Y la segunda cosa que pasa es que todavía no estamos aplicando ningún tipo de proyección, ningún tipo de cámara, si lo queremos ver así. Y eso es algo un poquito más avanzado que todavía no vamos a ver, pero que es importante a la hora de visualizar nuestros objetos o nuestros personajes o sí, cualquier cosa que queramos dibujar, tanto en 2D como en 3D, con una forma correcta, ¿vale? Al no tener todavía esa visualización correcta, esa perspectiva correcta, pues estamos viendo lo que OpenGL es capaz de dibujar en nuestra ventana rectangular. Es decir, adapta nuestros vértices a nuestra ventana rectangular. Como es un rectángulo de ventana, pues nos pinta ese rectángulo anaranjado. Así que, en principio, lo tenemos que dejar así hasta que de aquí a unos cuantos vídeos pues podamos meternos en el tema de las perspectivas, ¿de acuerdo? Pero bueno, la idea de hoy era entender cómo vamos a empezar a dibujar a partir de ahora figuras más complicadas utilizando índices de forma que ante vértices compartidos entre triángulos, porque una figura o un objeto va a estar compuesto de múltiples triángulos entre los cuales va a haber vértices compartidos, pues cómo vamos a gestionar esa visualización, ¿de acuerdo? Con los Element Buffer Objects. Así que a partir de ahora, pues utilizaremos este nuevo concepto para seguir dibujándolo. Así que sin más, espero que os haya ayudado este vídeo y nos vemos en el siguiente.